Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre el segundo tejido que especializado, es el tejido óseo. Entonces, básicamente es el hueso, ¿no? Pero pues hablando de tejido o hablando, digamos, histológicamente, pues le vamos a decir tejido óseo. Aquí nos comenta que está compuesto por células y fibras embebidas en una sustancia que es dura y mineralizada o calcificada. Entonces, básicamente, la matriz extracelular en el tejido óseo pues va a ser una matriz sólida debido a la cantidad de minerales que encontramos. A este matriz le vamos a decir matriz ósea. En el cartílago pues sería la matriz cartilaginosa, aquí ósea. Y en el ordinario sería la sustancia fundamental amorfa. Esta imagen que están viendo aquí es un tejido óseo. La verdad es que es muy fácil de identificar, es muy característico. Si se fijan, pues primero que nada es como en forma circular. Tenemos un espacio al centro y luego unos puntitos rayaditos. Cada uno de estos puntitos, que si le damos todavía más zoom, parecen como arañitas. Ay, no, aquí no tengo la opción del zoom. Pero bueno, pues ya si ustedes le dan zoom, parecen como arañitas. Estas células de aquí pues vendrían siendo las células del tejido óseo. Su función pues básicamente es dar soporte a las partes blandas. En sí es el que forma el tejido, perdón, el esqueleto. Entonces el esqueleto pues da soporte a todo lo demás que son los tejidos blandos. También aquí nos comenta que proporciona una unión entre los músculos y los tendones. Escucharon, mis gatos están peleando. Eh, También vamos a hablar sobre función de protección en el caso del cerebro y los pulmones, por ejemplo, que las costillas y el cráneo pues sirven como protección. Y aparte aloja y protege la médula ósea. La médula ósea se considera también un órgano muy importante porque ahí se produce la sangre. Entonces, para resumir las funciones del tejido óseo, se les resumí en cuatro, o sea, son cuatro funciones. Primero vamos a hablar de sostén y es porque forma el esqueleto. Y luego vamos a hablar de protección, como en el cráneo y las costillas, porque pues protegen tanto a los pulmones, al corazón y pues al cerebro, ¿no? Vamos a decir función hematopoyética porque en la médula ósea que pues, forma parte de los huesos, se forman las células sanguíneas. Ahí nacen, la sangre nace de la médula ósea. Escuchan a mi gato. Bueno, X. Eh, y por último, vamos a decir que también participa en la homeostasis mineral. Regula las cantidades de calcio, fósforo y magnesio. Lo que hace el cuerpo es, por ejemplo, si consumimos mucho calcio, este calcio va a empezar a circular en la sangre. Entonces, para disminuir el calcio en la sangre, lo almacenan en los huesos. Y si falta calcio en la sangre, eh, hay unas células que comen poquito hueso y liberan calcio y pues ya se va a la sangre. Pasa lo mismo con los fosfatos y pasa lo mismo con el magnesio. Por eso es que ayuda en la homeostasis mineral. Casi siempre cuando les pregunto sobre funciones del tejido óseo, esta de aquí se les olvida. Esta es como que la relacionan muy fácil al tejido óseo, ¿no? Hematopoyética por la médula ósea, protección y sostén. Pero como esta es una matriz compuesta por grandes cantidades de minerales, sirve para almacenar los minerales y para liberar minerales en caso de que se necesiten para funciones metabólicas. ¿Dudas con las funciones del tejido óseo? ¿No, no sería eso contraproducente que el mismo cuerpo esté sacando calcio de los huesos? Sí, puede generar osteoporosis. Pero, pues se supone que si tú tienes una dieta balanceada, pues no va a haber esa necesidad. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de las hembras embarazadas, que durante la producción de leche, pues liberan mucho calcio. Entonces empiezan a tener huesos débiles, cositas así. Se descalcifican. Y pues si no hay calcio, también el calcio sirve mucho en las funciones para la contracción muscular.
Entonces, si no hay calcio, no pueden contraer los músculos, no pueden moverse y es muy común ver problemas de hipocalcemia, es decir, bajo nivel de calcio en las vacas después de un parto. Porque también durante el parto hay mucha contracción de los músculos, entonces hay mucha pérdida de calcio, más lo que se estuvo produciendo en la leche. Y es muy común ver vacas tiradas después de un parto y nomás les inyectas calcio y de volada se levantan. Bueno, ¿dudas, comentarios aquí? En las perras también se da. Eh, Cuando ya ven que pues ellos, las perritas, pueden parir hasta 9 cachorros. Entonces como se contrae mucho, pierden mucho Yo, calcio. profe, Mande. Mande, ¿iban a comentar algo? profe, Mande. ¿me escucha? Sí. Ok, es que en la diapositiva anterior, ay, Ajá. profe, ya sé que extrañaba mi voz, yo lo sé. En la diapositiva anterior, A ver. que decía embebidas, Ajá. así de que, ¿qué es embebidas? En bebidas, Así de que, ¿dónde? ajá, Ah, ok. o Células y sea, fibras células y embebidas fibras. como metidas. Pasa lo mismo con la matriz cartilaginosa. Como la matriz cartilaginosa es dura también, aquí todavía es más dura, entonces tienen que estar como metidas, incrustadas las células y las fibras aquí. ¿Sí, sí me explico? Ah, ok. Pues a eso se refiere. Chi, 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 chi. Ok. Bueno, ¿dudas Ok, con las gracias. funciones? Bueno. Bueno, esta imagen se las pongo para hacer relación a la función hematopoyética. Em, la médula ósea, que le dicen tuétano y esto se lo comen, se ve así como amarillito. Aquí hay células madre pluripotenciales. Estas células madre pluripotenciales son células que se pueden diferenciar, aquí dice célula madre sanguínea, se pueden diferenciar en los glóbulos rojos o en todos los glóbulos blancos. Entonces, a esta función de producir sangre se da en la médula ósea y esto es la hematopoiesis. ¿Sale? Que creo que lo ven en inmunología. Bueno, les traigo un video de la hematopoiesis. Que lo vean. Epa. Ay, pero no lo pueden ver. Igual lo tengo aquí en mis archivos, se los voy a compartir. ¿Sabías que en el interior de tus huesos se fabrican constantemente nuevas células de la sangre? Esto se conoce como hematopoiesis. Como ves, aquí tenemos una célula madre. Esperen. Ok. Me dicen si pueden escuchar. ¿Sabías que en el interior de tus huesos se fabrican constantemente nuevas células de la sangre? Esto se conoce como hematopoiesis. Como ves, aquí tenemos una célula madre a punto de convertirse en un glóbulo rojo. Estas células madres son increíbles porque pueden convertirse en cualquier tipo de célula sanguínea que tu cuerpo necesite, en este caso un glóbulo rojo. Por cierto, ¿sabías que los glóbulos rojos son la célula más abundante de todo el cuerpo? Además, no tienen núcleo, por eso vemos aquí a la célula precursora perdiendo su núcleo, para finalmente dar lugar a un glóbulo rojo monísimo, listo para transportar oxígeno por tu cuerpo. Bueno, básicamente eso ocurre en la médula ósea. Pero así como se convierten en eritrocitos, que son los glóbulos rojos, pues también se pueden convertir en glóbulos blancos. Bueno, vamos a empezar a ver el tejido óseo de esta manera. Este de aquí que están viendo es un corte transversal. Entonces, los huesos, específicamente los huesos largos como el húmero, el fémur, la tibia, son huecos. Entonces vamos a poder distinguir un espacio como duro, concreto, sólido y un espacio pues más o menos hueco. Este espacio hueco va a ser el interior y le vamos a decir médula ósea. Y pues al espacio duro pues le vamos a decir tejido óseo como tal, ¿no?
Aquí también se distinguen la periferia. En el caso del cartílago le decimos pericondrio, condrio pues por el cartílago, ¿no? Aquí le vamos a decir periostio, osteo pues de tejido óseo. Entonces vamos a tener el periostio, tejido óseo, y aquí la parte interna pues le dicen endostio, endo de interno, pero pues refiriéndose como el periostio, la periferia, pero interna, endostio. Sin embargo, a este espacio también se le conoce como periostio, no más que en esta imagen nos los están especificando que se trata de la parte interna. Entonces más o menos se ve algo así. Más adelante pues vamos a platicar de cada una de estas secciones. Bueno, en cuanto a las células que forman al tejido óseo, primero vamos a hablar de las células osteogénicas. Estas células están como muy inactivas, están ahí presentes en el periostio y solamente van a estar, se van a activar por ejemplo en casos de fracturas. Y luego tenemos los osteoblastos. Si se acuerdan, tenemos osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Estos tres de aquí básicamente son los homólogos del cartílago. En el cartílago tenemos los condroblastos que producen el cartílago, los condrocitos que mantienen al cartílago y los condroclastos que comen cartílago. Pasa lo mismo aquí, los osteoblastos van a producir la matriz ósea, los osteocitos van a mantener la matriz ósea y los osteoclastos pues van a comer hueso. La única diferencia con el tejido cartilaginoso pues vamos a hablar de las células osteogénicas que pues van a estar nomás activas durante fracturas. O sea, cuando se fracturan, se dividen y ya empiezan a producir más células. Bueno, ¿dudas hasta ahorita? O sea que este sí se regenera. Sí, el hueso sí se regenera. Sí, si ustedes se fracturan, pues vuelven a tener su hueso normal. Bueno, aquí no me acuerdo por qué puse esta imagen. Bueno, aquí estamos viendo el origen de las células. Los osteoblastos salen de las células mesenquimales. Estas células mesenquimales son las células que están presentes en el embrión. Entonces, en el embrión van evolucionando hasta que se produzcan los osteoblastos. Y de los osteoblastos ya se van a producir los osteocitos. En cambio, los osteoclastos vienen de las células hematopoyéticas, es decir, de las células de la sangre. Como son células que comen, igual que los fagocitos, igual que el macrófago, los monocitos y eso, tienen el mismo origen. Entonces los osteoclastos y los condroclastos tienen un origen hematopoyético. Y las otras células que incluyen osteoblastos y osteocitos tienen origen mesenquimatoso, es decir, origen embrionario. ¿Sale? Bueno, el tejido óseo se va a clasificar en dos. Tejido óseo esponjoso, porque cuando ustedes lo ven cuando el tejido óseo esponjoso lo ven así en vivo, parece como una esponja. No sé si han visto huesos así que se ven así como que tienen como muchos hoyitos. Pues es una clasificación del tejido óseo. Y el otro sería el tejido óseo compacto. Y pues es compacto porque pues hay muy poquito espacio entre ellos. Aquí los espacios que alcanzan a ver aquí, los circulitos, es porque tienen que pasar venas por aquí. Los huesos están irrigados, ¿no? Entonces, pero todo lo demás es tejido óseo mineralizado y hay muy poquito espacio, entonces se dice que es como compacto. En esta imagen de aquí están viendo un corte transversal, pero si vieran un corte longitudinal, pues se viera completamente como aquí así, o sea, muy compacto. Entonces básicamente sería esponjoso y compacto. Compacto, esponjoso. ¿Sale? Bueno, entonces para hacer énfasis, el tejido óseo se va a clasificar en esponjoso y compacto, ¿sale? Entonces ahora vamos a hablar sobre las células. Básicamente, en cuanto a función, lo vamos a relacionar mucho con el cartílago. Primero tenemos los osteoblastos y estas son las células inmaduras del tejido óseo.
Estas se encargan de formar la matriz ósea y mineralizarla, como aquí lo dice. Dice, su forma pueden ser desde columnares a planas. Aquí las están viendo. La verdad es que se distinguen muy fácil porque tienen ángulos rectos, o sea, son como cuadradonas, rectangulares, medio, no sé, como que tienen figuras geométricas muy marcadas. Fíjense aquí, son estas de aquí. Entonces así se pueden distinguir a los osteoblastos. El núcleo aquí nos los comenta que es basófilo, ubicado siempre en la región basal del citoplasma. Aunque aquí miren, fíjense cómo está en la región apical. Pero se supone que, bueno, la teoría sí nos está diciendo, ¿no? Región basal. Dice, se localiza en la superficie de las trabéculas óseas y del hueso compacto. Estas trabéculas óseas, básicamente, estos espacios que están viendo aquí en el hueso esponjoso, sería una trabécula esponjosa. Entonces se van a localizar siempre en las periferias. Aquí lo menciona como en las superficies. Igual que los condroblastos. ¿Se acuerdan que los condroblastos se ubicaban en el pericondrio o en la superficie del cartílago? Igual los osteoblastos forman la matriz ósea y se van a encontrar en la superficie. Y su forma, para que los distingan muy bien, pues tienen formas geométricas. Yo así las distingo. Son así cuadradonas, rectangulares, entre romboides, así. Y bueno, el hueso esponjoso aquí lo van a ver. No me acuerdo si estas son las epífisis y diáfisis. Epífisis son las que están las extremidades, ¿verdad? Bueno, Sí. en los extremos de los huesos largos, ahí vamos a encontrar los huesos esponjosos. Fíjense cómo la matriz ósea está así como dividida, así como si fuera una raíz. Entonces, estos espacios de la matriz ósea se les llaman trabéculas óseas. Y macroscópicamente se ve así como con muchos puntitos que parecen una esponja. Entonces, el hueso esponjoso lo vamos a encontrar en las extremidades de los huesos largos y el hueso compacto, pues formando el cuerpo del hueso, que sería todo este espacio. Entonces, aquí lo comento, ¿no? Hueso esponjoso, médula roja, médula... bueno, aquí no lo dice, iba a decir médula amarilla. Ah, sí, médula amarilla aquí. Bueno, algo más les quería comentar referentes. Ok. Como el hueso esponjoso, si se fijan, está formado por estas estructuras que se llaman trabéculas, un sinónimo para esta clasificación sería hueso esponjoso o trabecular, debido pues a que está compuesto por estas trabéculas. Entonces aquí está otra imagen de los osteoblastos. Fíjense cómo pues tienen esta forma geométrica. Dice, son células mononucleadas, es decir, que tienen un solo núcleo, formadoras de hueso. Son las que producen la matriz ósea. Dice estas, a diferencia de los condroblastos, los osteoblastos no se dividen. O sea, estos ya no se dividen. Mientras producen la matriz ósea, van a quedar atrapados y pues se van a convertir en osteocitos. Entonces, por esta característica de que estas células ya no se dividen, aquí no vamos a ver grupos isógenos. Entonces, osteoblastos y osteocitos no se dividen. Entonces, para tener más células óseas, por eso se agregan las células que ahorita los comentamos, que son las osteoprogenitoras. Los osteoprogenitoras se dividen y forman osteoblastos y de ahí se empieza a formar más matriz ósea. Bueno, los osteoblastos forman la matriz ósea, que es una mezcla proteica que se mineraliza para convertirse en hueso, ¿no? Aquí lo comenta. Y se les consideran como células inmaduras, ya que eventualmente durante su proceso de maduración se convertirían en los osteocitos. En este sentido, si yo les pregunto cuáles son las células inmaduras del tejido óseo, osteoblastos. ¿Cuáles son las células maduras del tejido óseo? Osteocitos. Mucho cuidado porque pasa que se confunden. Les pregunto, células inmaduras del tejido óseo y me ponen condroblastos. Acuérdense, condro es de cartílago, osteo de hueso. Y pues nomás hagan la relación. Bueno, tenía un alumno también que me decía que él se confundía porque decía que osteocito, que cito parece que dices chiquito.
Entonces que él pensaba osteocito inmadura, pero no. Osteocitos son las células maduras y los blastos son inmaduras. ¿Sale? Para que hagan esa diferencia. Porque pues sí se las pregunto eventualmente. ¿Dudas con los osteoblastos? Profe, ¿Qué huele? ¿puede repetir otra vez la diferencia de los osteocitos y los osteoblastos, por favor? Claro que sí. Los osteoblastos vendrían siendo las células inmaduras del tejido óseo. Estas porque todavía les falta madurar. Y su proceso de maduración básicamente es producir más hueso y quedarse atrapadas como estas células. Cuando ya están atrapadas son los osteocitos. Entonces estas células ya terminaron su proceso de maduración y serían las células maduras. Entonces osteoblastos serían las células que producen y serían inmaduras. Osteocitos serían las células ya maduras, ya terminaron su crecimiento, digámoslo así. Voy a aprovechar la imagen que están viendo aquí. Esto de aquí, fíjense cómo se alcanza a ver una matriz más homogénea, o sea, se ve que todo esto está ocupado por algún espacio. Este vendría siendo el hueso tal cual como ustedes lo conocen. Y estas células de aquí son las células madre sanguíneas, es decir, estas de aquí se van a convertir en sangre después. Y pues estas de aquí son las células maduras, son los osteocitos, y las que vean aquí cuadradonas con formas muy geométricas, los con osteoblastos, perdón. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hablar de los osteocitos, es decir, las células ya maduras del tejido óseo. Dice, los osteocitos provienen de los osteoblastos, ¿no? E imagínense que los osteoblastos es el Pikachu y los osteocitos el Raichu. Qué rara forma de explicárselos. Pero pues sí me entienden, ¿no? O sea, se convierten, evolucionan, ¿no? De osteoblastos a osteocitos. Aquí dice que los osteoblastos han emigrado al ser atrapados y rodeados por la matriz ósea que ellos mismos producen. Es decir, estas células empiezan a producir hueso y de repente pues quedan atrapadas y se convierten en osteocitos, tal cual. Bueno, aquí pues nomás alcanzan a apreciar cómo están atrapados, pues un poquito de citoplasma y todo lo demás pues vendría siendo tejido óseo. Dice, los espacios que ocupan son conocidos como lagunas osteocíticas, igual que en el cartílago. ¿Se acuerdan que los condrocitos estaban embebidos en lagunas? Pasa lo mismo aquí. Los osteocitos, como es una matriz muy dura, pues tienen que tener como un espacio, una cavidad, un hoyo donde van a estar metidos, donde van a estar embebidas. Entonces, estos espacios se les conocen como lagunas osteocíticas. Y se les consideran como células maduras, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. ¿Dudas con esta diapositiva? Muy bien. Entonces, los osteocitos, ahí dice, los osteoblastos se modifican a osteocitos o evolucionan a osteocitos. Los osteocitos se consideran la célula principal del tejido óseo maduro, porque pues ahí están presentes y son las células más abundantes del tejido óseo en ese sentido. Dice, residen en una laguna rodeada por matriz intersticial calcificada. Aquí pues es lo mismo que hemos estado platicando, simplemente que con otras palabras. Esta matriz intersticial pues es la matriz extracelular que es calcificada. Y los osteocitos, si les quisiéramos asignar una función, se encargan de mantener a la matriz ósea, mantener viva la matriz ósea. Acuérdense que para que un tejido se considere vivo, pues tiene que tener células y pues tienen que tener células vivas. Entonces, pues estas células van a estar metabólicamente muy inactivas, o sea, su metabolismo va a ser muy lento para mantener pues viva el hueso como tal, ¿no? Pues su función es mantener la matriz ósea. Y pues aquí los están viendo como están metidos en sus lagunitas. Bueno, en otras tinciones así se va a ver. Los osteocitos pues los vamos a ver en el hueso maduro. Aquí los están viendo.
Y fíjense cómo el hueso, la matriz ósea se van poniendo como por espacios, como por líneas, si se fijan. Estas líneas, pues, aquí les comenta que son láminas, estas láminas de tejido óseo están presentes en el tejido óseo compacto. Las láminas de tejido óseo están arriba unas de otras y hay pequeños espacios para los osteocitos. En esta imagen, si quisieran buscar a los osteoblastos, tuviéramos que buscarlos acá en el periósteo, pero no se alcanzan a ver, ¿no? Entonces todas las células que están viendo aquí, los espacios de las lagunas osteocíticas, vendrían siendo los osteocitos. Esto es un tejido óseo compacto, y está compacto precisamente porque las láminas están arriba unas de otras y no hay mucho espacio para otras células, o bueno, no hay espacio. Entonces, así como el tejido óseo esponjoso está formado por trabéculas y su sinónimo entonces es tejido óseo o trabecular, en el caso del tejido óseo compacto está formado por láminas y su sinónimo es tejido óseo laminar o compacto. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Bueno, por último tenemos a los osteoclastos. Los osteoclastos pues son los homólogos a los condroclastos. Los condroclastos, ¿se acuerdan? Son los que comen cartílago. En el caso de los osteoclastos son los que comen hueso. Entonces son células gigantes, fíjense, son estos de aquí. Son células gigantes con muchos núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos igual. O estas de aquí, pero estas están como más raras. Bueno, el caso es que los osteoclastos son células móviles, es decir, que se pueden estar movilizando, así como las células de la sangre. Y su función es degradar, reabsorber y remodelar a los huesos. A esta función de degradar, reabsorber y remodelar huesos se les llama resorción ósea. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si se fracturan y un pedacito de hueso se queda como si fuera como una astilla, o sea, cuando se fracturan, pues ya ves que no sé cómo lo imaginen, pero pues pueden quedar como pedacitos, no sé, esquirlas les dicen, ¿no? O sea, aquí está un hueso fracturado. Y digamos que aquí también se generó una astilla. Estos pues se van a encargar de que una vez que todo esto solidifique con más tejido óseo, pues se van a comer este espacio para que no empiece a raspar el otro tejido. No sé si me explique. Lo deja listo, pues, lo deja liso el hueso. Ajá, sí, lo deja liso, como tal. Gracias. Bueno, aquí otra característica, pues dice que pueden tener de 15 a 20 núcleos apretados de forma ovalada. Aquí se ven circulares esféricos, ¿no? Pero aquí se ven más o menos ovalados. Y dice, esto es una característica importante, se encuentran en fosas superficiales que se les nombran como lagunas de Howship. Estas células, hagan de cuenta que hacen como una casita en el hueso y ahí se quedan guardadas hasta que ya se necesitan. Se caracterizan por tener un citoplasma homogéneo y apariencia homogénea. En el caso del citoplasma, aquí pues yo no lo veo homogéneo, ¿no? Pero pues ahí dice la teoría. Y dice que se derivan de los monocitos. Así como los osteoblastos se transforman en osteocitos, los monocitos son células que están presentes en la sangre y se pueden convertir o diferenciar en macrófagos o en osteoclastos. De ahí que es esto de aquí, se derivan de los monocitos. Y pues están equipados con mecanismos de fagocitosis similares a los macrófagos. Pues acuérdense que fagocitosis es este proceso de comer, de digerir, de degradar. Entonces estas células comen, pero comen hueso, ¿no? ¿Dudas con los Mande. ¿Podrían hacerlo con un hueso ajeno? Supongo. Yo digo que sí. No me imagino una situación donde tengan huesos ajenos. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en un trasplante, ahí sí sería muy, muy, muy difícil.
porque como en el caso de los huesos, ahí se encuentra la médula ósea, y la médula ósea pues incluye la producción de células. Entonces un trasplante de hueso lo veo muy muy difícil, porque pues ahí se maduran las células del sistema inmune, entonces sería muy raro que fueran compatibles. Y aparte el cuerpo no lo reconocería como suyo. Ajá, precisamente por eso. O sea, sí, generalmente los trasplantes son difíciles de hacer, tienen que ser compatibles, pero en el caso del hueso es otro nivel pues de compatibilidad, tendría que ser otro nivel. De hecho, hay una película que lo explica, eh, My Sister Keeper en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español, que sale Cameron Díaz. Em, la decisión más difícil. ¿Ya la han visto? Véanla. No, no lo miraron. Véanla. Yo la primera vez que lo vi creo que tenía como 12 años y fue la primera película que me hizo berrear, me hizo llorar hasta quedarme seco. Y si la veo hasta ahorita yo creo también. Bueno, está chila. Y pues hablan de trasplantes de médula ósea y hueso, entonces... Anyway, aquí les estaba explicando otra vez lo de la resección ósea. A veces se los pongo en el examen, entonces para que lo consideren. La resección ósea aquí lo está definiendo. Es un proceso donde se destruye el tejido óseo mediante la eliminación de la matriz mineralizada y la separación orgánica del hueso. Es decir, aquí dice destrucción del hueso. Estos espacios que yo les comento, estas células comen pedazos de hueso para quedarse guardadas, hacen como sus casitas. Ay, perdón, hacen como sus casitas. Estas de aquí pues se les denominan como lagunas de Howship. Y pues aquí están, esta es una representación de un osteoclasto comiendo hueso. Quiero hacer la aclaración, no nomás comen hueso en cuestiones de fracturas o para hacer liso el hueso. Si se acuerdan, yo les comentaba que durante el proceso, bueno, una función del tejido óseo es la regulación de la homeostasis mineral. Estas células son las que comen hueso para liberar el calcio y mandarlo a la sangre. Entonces, alguien, no me acuerdo, comentaba, eso no puede ser contraproducente. Sí, porque a final de cuentas, si en su dieta no tienen suficiente calcio, estas células van a estar come y hueso para estarlo liberando el calcio en la sangre y pues van a tener huesos muy débiles. Se les llama osteoporosis. Bueno, dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Todo bien. Aquí no se alcanzan a ver la casita, pero aquí se están formando, fíjense. Entonces, esto de aquí sería la matriz ósea. Como es un pequeño espacio y esto es tejido esponjoso, esto sería la médula ósea. Esto de aquí, matriz ósea, específicamente sería una trabécula. Este de aquí sería un osteocito. Este de aquí entonces sería un osteoblasto. Y aquí están viendo un osteoclasto. No sé por qué marqué aquí la laguna de Howship, ni al caso. Ahorita se les va a enseñar una verdadera laguna de Howship. Ah, bueno, características, estas células tienen patitas, fíjense, aquí las remarcan, tienen patitas. Igual que los macrófagos. Bueno. Aquí fíjense cómo se come este pedazo. Esto de aquí sí sería una laguna de Howship. Un osteoclasto, osteocito. Y los osteoblastos, aquí no alcanzo a ver uno que se vea así como tal, pero deberían de estar aquí en las periferias. Y estas células que están viendo aquí pues serían células progenitoras de la sangre. Ahí está la laguna de Howship. Y pues aquí están viendo más, la laguna de Howship pues sería el espacio comido aquí donde se está guardando, osteoclasto, osteocitos esto de aquí y osteoblastos los de aquí. Y estos de aquí pues vendrían siendo células de la médula ósea o células progenitoras de la sangre. De hecho aquí ya se alcanza a ver poquita sangre y aquí como
Por ejemplo, este de aquí que se ve como una célula roja con un núcleo, está en su proceso de maduración para perder el núcleo, como lo vieron en la imagen. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si tengan dudas, comentarios, quejas, sugerencias.